Ven, ya está el botón rojo de que está grabando la sesión. Vamos a pedirles a todos que registren su nombre completo en el chat, por favor. Quiero recordarles que esta lista que se registra en el chat solamente es una evidencia de quienes estuvieron en la sesión, no tiene una ponderación en la evaluación, así que vamos a dar unos 2 minutos para que hagan el registro con su nombre completo. Muy bien, muchas gracias, ya veo que están ahí, registrando sus nombres. Hasta ahorita van 38 menos 3 profesores, 35 estudiantes conectados, y empezaremos con algunas situaciones que comentar respecto de la actividad 2, que tiene 2 fases, que es análisis de datos descriptivos y análisis de datos inferenciales. Algunos de ustedes estuvieron comunicando por WhatsApp para conocer detalles de la hoja de recolección de datos, la hoja 1 y la hoja 2, que tiene que ver con análisis inferencial. Yo les decía que no se preocuparan porque íbamos bien en tiempo, y si hay necesidad de tomar un día más de la actividad 3, creo que no va a haber ningún problema. De hecho, la actividad 3, como está planeada, tiene más días, más semanas para el desarrollo, puesto que es la discusión de los resultados, ya sea del trabajo que hicieron de forma cualitativa o de forma cuantitativa. Entonces, eso ya se va a definir al interior de cada uno de los profesores de seminario, para que en la actividad 4 ustedes puedan hacer la defensa de esos datos. Gracias a todos los que están registrándose. Hasta ahorita ya van 44 estudiantes menos 3 profesores. 47 menos 3, 44 estudiantes que se han registrado. Muy bien, muchas gracias. Quiero decirles que cada profesor de seminario podrá retomar alguna temática con ustedes para enriquecer sus conocimientos, ¿sí? Respecto de esta primera fase, de la actividad de la primera fase, ¿de acuerdo? La forma en que está pensada la actividad es que al interior de los equipos se pueda hacer una recogida de información, y que puedan ustedes ir haciendo análisis utilizando el programa SPSS que ya descargaron en sus computadoras, la gran mayoría, y que puedan ustedes cumplir con la, primero que nada, organización de los datos, que ese es uno de los principios de la estadística. Luego, una jerarquización de los datos, que también es otro de los principios de la estadística. Y una presentación de los datos, es decir, cómo a través de tablas y frecuencias nosotros podemos presentar la información. Entonces, en esta primera fase solamente es análisis descriptivo, y vamos a hablar detalles de cómo hacer esos cálculos, y para que todos estén en la misma sintonía. Probablemente estos temas ya lo hayas revisado cuando estabas en el bachillerato, que hace poco tiempo relativamente, y estés familiarizado con estas mediciones. Pero hoy vamos a hacer un repaso, a hacer algunos ejercicios, a ver unos videos, y esperamos que si hay dudas, pues poder subsanarlas, ya sea con nosotros, el maestro Ángel Rafael, o con su servidor, o directamente con su profesor de seminario de investigación, que también todos los maestros tienen formación en metodología de la investigación, entonces conocen perfectamente bien elementos de estadística, puesto que así se formaron, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a esta presentación. Voy a presentar mi pantalla, voy a iniciar yo, y luego dejaré el uso de la voz al maestro Ángel para que continúe con
con la presentación. ¿De acuerdo? Muy bien. Para entrar en materia directamente, pues bueno, decirles que el análisis de datos cuantitativos es una forma que existe para organizar la información. Comentarles que el mundo se mueve a través de información, de datos, de resultados, pues para que los tomadores de decisión tengan elementos medibles, sustentables, mesurables, de tomar la mejor decisión. En salud no es la excepción. En el área de la salud, médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, hacemos uso de la estadística para poder tomar decisiones, ¿sí? Lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, pues tiene que estar con mediciones, el número de casos, el número de defunciones, para tomar las mejores decisiones. Y luego hay una clasificación de la información que hoy en día nos presentan día con día, donde ya hay una semaforización, es una forma de estandarizar de alguna manera el comportamiento de la enfermedad, y en aquellos estados donde existen menos contagios, pues los ponen de un cierto color, ¿no? Y de esa manera se abren de alguna manera las actividades económicas, las actividades de la vida diaria para las personas de ese lugar. Entonces, para que los analistas, los epidemiólogos en el país puedan tomar decisiones, pues hacen proyecciones, hacen análisis de los datos, cuántos se van enfermando, cuántos están falleciendo por esta enfermedad, y no solo esta, sino que tienen que tener el abanico de información de la morbimortalidad en el país, desde el punto de vista epidemiológico, para saber hacia dónde canalizar los esfuerzos, los recursos económicos. Entonces, la estadística nos ayuda para hacer ese tipo de análisis, de toma de decisiones, y la información pues debe estar presentada en formatos de gráficas, tablas, y bueno, todo lo que se requiere para que de una manera entendible, una manera amigable, pues esto que parece complejo, que son las matemáticas o matemáticas aplicadas a la salud, sea mucho más comprensible, mucho más entendible. Quizás en México adolecemos de esta visión, porque desde la formación, y no es culpa de los estudiantes, quizás el sistema está así, o quizás el currículum oculto sobre una materia que es fascinante, como la matemática, se ha tornado un tanto compleja por quién la imparte, y bueno, se le vende la idea al estudiante de que las matemáticas son muy difíciles. La verdad es que no, las matemáticas son sencillas, hay que comprender las fórmulas, y una vez que tú sepas cómo están desarrolladas las fórmulas, las puedes operar. Desde luego en el pasado, pues no existían los dispositivos digitales que hoy tenemos, como las calculadoras básicas o la calculadora científica, donde ya puedes hacer este tipo de análisis. Ya hay paquetes informáticos donde tú, solamente sabiendo cómo desarrollar tu base de datos, le pides un análisis y en 2, 3 pasos te presentan tablas, te presentan gráficas, y lo van a ver ustedes de una forma muy sencilla, muy amena, la forma en que vamos a desarrollar la actividad. Número 2, fase 1, que tiene que ver con análisis de datos descriptivos. Bueno, el contenido de esta presentación tiene que ver con los antecedentes de la estadística, el análisis y tabulación de datos cuantitativos, los tipos de variable y escalas de medición, la operacionalización de las variables, y bueno, lo que ya hicimos el miércoles pasado, que es hablar un poquito o ver cómo opera el SPSS para este tipo de análisis, ¿de acuerdo? Bueno, para entrar en un poquito de contexto y historia,
déjenme decirles que la estadística no es algo nuevo. Data pues se habla de casi 2400 años antes de Cristo, con un emperador, el emperador Yao, allá en China. Él fue el primer estadista o el primer personaje que documenta ya un primer censo. Algo que se ha relacionado a la estadística son los censos. Contar cuántos somos en un determinado espacio, en una determinada área geográfica, está relacionada con la estadística, porque ahí se clasifica la información. Primero se censa cuántos somos, y de todo de ese análisis de cuántos somos, viene una clasificación o una jerarquización de la información. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son niños? Y luego puede ser por género, cuántas mujeres, cuántos hombres. Y luego puede ser por estrato económico, cuántos, pues bueno, hablar de censos de esa época, pues ahí el poder económico que se tenía era en función de las posesiones, cuánto territorio tenían, cuántos hatos de ganado tenían, qué tipo de ganado tenían, y bueno, en eso más o menos versaba el conteo de la riqueza que pudiera llegar a ostentar una persona. Entonces, en la historia está documentado el inicio de la estadística con este emperador, ya en tiempos mucho más remotos, ya en tiempos de Jesucristo, o de este lado, después de Jesucristo, se tiene a Herodes Antípatas, que era un personaje impuesto por los romanos en la región de Judea, donde también él elabora un censo. Entonces, y así nos vamos a ir dando cuenta a través de la historia que los censos estaban relacionados con la estadística. De hecho, el concepto de la estadística, hay tres orígenes etimológicos de la palabra estadística. Está del latín, está del griego, pero también del alemán. Entonces, a partir de esos lenguajes, la estadística tiene que ver con el estado que guarda una determinada región en términos de población, en términos de poder económico, ¿sí? Por eso a los presidentes le dicen el estadista, porque los presidentes tienen que tener conocimientos de cuánto de su población tiene en su territorio, y bueno, a qué se dedican, y gracias a esto, pues los países pueden subsistir porque contribuyen, desde el punto de vista contributivo, contribuyen al crecimiento per cápita de ese país, de esa región, y por eso a ellos se les da ese distintivo de estadistas, ¿no? Por su preparación, etcétera. Entonces, los censos de población siempre han estado ahí. Ya en materia de salud, déjenme decirles que Inglaterra es el primer país que empieza a censar, ya con una visión con miras hacia la salud, sobre todo lo que tuvo que ver con algunas pandemias en el pasado, la peste bubónica, la peste negra, donde murieron muchas personas, y se identificó que hubo zoonosis, es decir, enfermedades de los animales pasaron a los seres humanos, y eso ocasionó grandes pandemias en el pasado. Entonces el Reino Unido es el primer país que documenta ya un censo, pero con fines epidemiológicos, cuántos morían, de qué morían, y empezó a censar acerca de algunas enfermedades, ¿no? Otros países como España, Francia, han tenido destacados estadistas. Polonia, Ucrania, China y Rusia, ¿no? Siempre han aparecido en la historia de la estadística, de la ciencia de la estadística o de la materia, con sus aportaciones. De hecho, muchas de las pruebas estadísticas que ustedes van a conocer, quizás no en este momento, pero sí en el futuro, se van a dar cuenta que llevan los nombres de
de esos personajes y que eran oriundos u originarios de estos países, ¿no? Europeos en su gran mayoría, y también en Estados Unidos, ¿no? Hay grandes estudiosos de las matemáticas, de las estadísticas, y bueno, por esa contribución que hicieron a la estadística, las pruebas estadísticas llevan su nombre, ¿no? Dos de las que vamos a ver es la TED-Student, que se le debe a un chico que era estudiante, fíjense ustedes, por eso TED-Student, donde trabajaba para una compañía refresquera y él pudo determinar a través de un cálculo estadístico las pérdidas que tenía la empresa refresquera con relación a la producción que se tenía de ese producto, ¿no? Entonces, pudo determinarlo a través de una prueba estadística, y como él no podía aparecer, obvio, era estudiante en la comunidad científica, no le iba a dar sus créditos, pues se ostentó con un seudónimo, y el seudónimo que utilizó fue TED-Student. Y bueno, ahí nomás para la cultura general, siendo él un estudiante, pues pudo trascender a su generación, y hoy en día es una de las pruebas reinas para el uso de variables cuantitativas, que más adelante vamos a ver. La otra prueba es la chi cuadrada, que en realidad se le debe a Fisher, y que ha ido variando a través del tiempo, a través de las muestras de población. Se han ido encontrando variantes de esa contribución que él tuvo, y de esa manera pues queda su contribución a la estadística a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, las patentan con su nombre, y esa prueba es la que hoy conocemos, hoy aplicamos, y son fórmulas muy sencillas, no son complicadas, ya las veremos próximamente, ¿perdón? Seguimos avanzando entonces en la presentación. Lo que nos interesa en esta primera fase es la estadística descriptiva, y para poder comprender estos conceptos, pues tiene que ver con las mediciones, ¿no? La estadística descriptiva es aquella que nos permite medir. Y bueno, aquí ven ustedes una imagen, ¿sí?, donde tenemos variables de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo. Las variables de tipo cualitativo, ¿sí?, generalmente las nominamos con una categoría que es nominal. A es diferente a B, o de tipo ordinal, A es menor que B. Estos son proposiciones matemáticas que ya conocemos desde el bachillerato, ¿no? Y por otro lado, las variables cuantitativas las tenemos de intervalo y de razón, donde hay un intervalo entre A y B, y hay una razón entre 0, A y B, ¿sí? Las variables de razón, más adelante lo vamos a ver, tienen dos categorías que pueden ser discretas o pueden ser continuas, ¿no? Es decir, que al ser de razón continua, entre el 0 y A, puede haber un punto medio, ¿no? O decimales, ¿me explico? O discretas, simplemente yo considerar el valor de A o el valor de B de forma entera. Entonces, de eso se trata esta imagen. Y bueno, a partir de aquí voy a dejar el uso de la voz al maestro Ángel Rafael para que él explique las medidas de tendencia central, que esperemos que se hayan dado la oportunidad de leer los temas que sugerimos, para que puedan comprenderse de una mejor manera, y si no, pues aquí aclarar las dudas. Maestro Ángel, gracias. No, muchísimas gracias, maestro. Excelente explicación. Bueno, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Continuando con la parte del análisis y tabulación de datos cuantitativos, pues tenemos las medidas de tendencia central, que son los valores ubicados en el centro de un conjunto o grupo de datos.
los cuales son ordenados según su tamaño. Por decir, a continuación, tenemos lo que es la media aritmética o el promedio, ¿sí? Que como comentaba el maestro, son medidas o conocimientos que se traen desde el bachillerato, pero aquí lo vamos a retomar. Aquí les ponemos la fórmula matemática, que la X con una rayita arriba quiere decir promedio o media aritmética. Y este signo que está aquí es la sumatoria de todos los elementos dividido entre el conjunto de elementos. Y aquí, a continuación, está un ejemplo de edad, ¿sí? Dice 8 más 9 más 10 más 11 más 16 más 17 más 6. Son edades de personas. ¿Cuántos datos son? Son 7. Entonces, la suma de las edades dividida entre el número de personas. Entonces, si hacemos la sumatoria, tenemos que son 77 entre 7, que es igual a 11. Entonces, la media aritmética de este conjunto de datos es 11. Ahorita vamos a hacer un caso práctico para que vean. ¿Duda hasta aquí? Ninguna. ¿Le da siguiente, maestro, por favor? Vean, ahora tenemos la famosa mediana. Es el elemento que se encuentra exactamente a la mitad de los datos. ¿Quién me dice qué diferencia encuentra en el ejemplo de la media aritmética y la mediana? Vean cómo están los datos ahí. Los datos, los números están agrupados. Agrupados. Están acomodados del menor al mayor. Están Sí, ordenados. están ordenados. Perfecto, están ordenados. Vean, aquí tenemos otro conjunto de valores. Y ahí les hacemos como la separación. Tenemos 12 valores. Entonces, los datos que se encuentran exactamente en medio son el valor 7 y 8. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Es el valor que se encuentra exactamente en medio. Pero si en este caso no hay un valor exactamente en medio, se consideran los Se dos divide entre 2. y se divide entre 2. Entonces, la mediana es 7.5. ¿Sale? Si fueran 11 datos, pues habría 5 de un lado, 5 del otro y un número exactamente el medio. Entonces ya no se tendría que dividir entre 2. Únicamente es el valor del medio. ¿Sale? Si es número par, se divide entre 2. Y si es número non, únicamente es el número que se encuentra en medio. ¿Sale? Y después Sí, tenemos la moda, que es el valor que más se repite en una cantidad de datos. Vean, aquí con flechitas podemos observar cuál es el valor que más se repite. ¿Cuál sería? El 15 17 y y 17. 17. Vean, en este conjunto de datos tenemos la moda como respecto a los valores, ¿sí? Porque se repiten 2 ocasiones cada uno de ellos. Por esta ocasión, la moda son 2 valores, el 15 y el 17. Muy bien, maestro. Le damos siguiente. Y aquí, vean, van a decir, ay, maestro, vamos a empezar con fórmulas ya más complejas. Aquí pueden observar la famosa campana de Gauss, ¿sí? O la curva de normalidad. Cuando ustedes hacen un examen, por decir un ejemplo, cuando ustedes hicieron el examen de ingreso a la universidad, ustedes se posicionaron, cada uno de ustedes, dentro de la campana de Gauss, pero en diferente lugar. ¿Dónde creen que se ubican los alumnos que más o menos tienen un promedio de 7 y 8? Hasta arriba, ¿no? Ajá. La mayoría. La curva. Ajá, en la curva, donde aquí está la línea exactamente en medio, es la famosa, aquí se encuentra el promedio, la media, que vean, que es la parte más gorda de la curva, es donde la mayoría de los alumnos se encuentra. Y tenemos 2 extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho. Entonces, vean, conforme van pasando a los extremos, la curva se va haciendo más delgadita. Eso quiere decir que los alumnos que reprobaron el examen o que sacaron bajo promedio se encuentran a la izquierda, que son pocos alumnos, y conforme vamos caminando hacia la derecha
después de la media, pues son los alumnos que a lo mejor sacaron un 9, 9.5, 9.8, y vean cómo va aterrizando cada vez más poquito, hasta llegar a aquellas personas que a lo mejor obtuvieron el 10. Entonces, en la mayoría de sus datos se comportan de manera normal. Por eso le llama la curva de normalidad. ¿Sale? Y tenemos aquí la varianza o la desviación estándar. ¿Ya habían escuchado hablar de varianza o desviación estándar? Sí. ¿Verdad que sí? Son medidas, ¿sí? Son medidas de tendencia central que se utilizan para describir dicha información. Siguiente, maestro, por favor. Vean, aquí tenemos datos. Ahorita les voy a explicar cómo se obtiene cada uno de ellos. Aquí tenemos datos. Podemos decir que es la edad, ¿sale? 12, 14, 13, 15 y 10. Después tenemos X1 menos X. Aquí falta nada más una rayita, que es el promedio, que es la diferencia, o sea, la resta del 12 menos el promedio de los datos. Y nos da menos 0.8. Entonces, esos datos se elevan al cuadrado y vean, ¿por qué si es negativo, por qué me da positivo al elevarlo al cuadrado? ¿Quién recuerda eso de la preparatoria? Por la ley de los signos. Por la ley de los signos, ajá. Claro, cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, aquí pueden observar que el 0.8 al cuadrado es 0.64. 1.2 al cuadrado, 1.44. Vean, 2.2 al cuadrado, 4.84, y menos 2.8 al cuadrado es 7.84. Entonces, la sumatoria de los datos al cuadrado, dividido entre ¿qué? Vean aquí la fórmula. Entre n menos 1. ¿Cuántos valores son? 5. O sea, el 12, el 14, el 13, el 15 y el 16 son 5 valores. Entonces aquí dice la fórmula n menos 1. Eso quiere decir, por eso aquí el ejemplo es 14.8 entre 4 es igual a 13.7. Y vean, dice S es igual a la raíz cuadrada. Pues le sacamos raíz cuadrada de 3.7 y es 1.92. Vean. Y lo fantástico del programa estadístico que en la clase pasada nos llevó toda la clase a instalarlo es para facilitarle su trabajo. Vean, voy a compartir escritorio antes de continuar y les voy a enseñar a introducir una variable que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver los videos que les propusimos. Presentar ahora. Y, a ver, ¿alguien me puede decir cómo introducir una variable? Cuando ustedes abren su programita, ¿ya están visualizando la pantalla del programita? Sí. Ok, vean. Aquí es importante saber que tenemos dos vistas. La vista de datos, aquí está, y la vista de variables. La vista de variables, como su nombre lo indica, es para la introducción de las variables. Aquí como recomendación, chicos, en la mayoría de los cuestionarios o de las investigaciones que se hagan, pues si ustedes quieren preguntar nombre, lo preguntan, pero a la hora de vaciar la información, son sujetos de estudio. Entonces, como es importante, a lo mejor, si ustedes hacen una encuesta, lo enumeren. Entonces, es importante que la primera variable o la primera forma para hacer la separación sea el folio. Entonces, ¿alguien me dice cómo meter una variable aquí en la vista de variables? ¿Quién vio los videos? Que me puede decir cómo. Luis Edgardo. Maestro, A ver, Irene, te escucho. decía que en etiqueta, ahí iba a ir el nombre de las variables. Ajá, pero vean, está en blanco todo. Les voy a facilitar yo el trabajo. Aquí en nombre, en la primera posición, yo voy a teclear así, o sea, con mi teclado, folio. Y le doy Enter y se me llena toda mi columna o mi fila.
Y el folio, como lo van a enumerar, vean, aquí le damos clic y aparecen 3 puntitos. Vamos a ver qué opciones nos dan. Vean, numérico, coma, puntos, notación científica. Pues el folio es numérico, va desde 1 hasta el infinito. No le modificamos nada. En anchura, la anchura hace referencia al ancho de la columna. ¿Sale? Sobre cuántos elementos voy a anotar ahí. Dice que son 8. Entonces quiere decir más que vamos a tener más de 1.000.000. Así le dejamos. Los decimales. ¿El folio tiene decimales? Irene. Pues no. No, es el cuestionario 1, el cuestionario 2, el cuestionario... Entonces, de ahí le quitamos los decimales y le pongo 0. En etiqueta, como tú lo dijiste, le damos otra vez el nombre, folio. ¿Sí? Y hasta ahí le dejamos. Ahora bien, vean, vamos a introducir una variable para poder hacer un ejemplo. ¿Qué les parece la variable edad? Tecleo edad y le doy Enter. Vean, es numérico, anchura 8, decimales 0, porque quiero edades con números enteros, y aquí le pongo otra vez edad. Vean, aquí dice, lo voy a hacer un poquito más grande, ¿qué medida es? La edad es una variable de tipo ordinal o nominal. La variable ¿tiene un orden o es un número nominal? Nominal. ¿Y los demás qué dicen? A ver, les voy a preguntar yo porque... Laura Montserrat, ¿tú qué crees? ¿Que sea de tipo ordinal o nominal? Pues nominal. A ver, no les voy a decir y le voy a dar a continuar para que me investiguen eso, porque no leyeron entonces. Dejen poner el programita. Aquí está. Y vean, estamos trabajando en la pantalla. Estamos trabajando en la pantalla de datos de vista de variables, ¿sale? Ya tenemos una variable introducida. Vean, le damos vista de datos y vean, ya tengo 2 columnas, mi variable folio y mi variable edad. Vean, como no puedo poner nombres porque es folio, quiero la edad de 11 de ustedes. Vean, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ver, Luis Edgardo, ¿cuántos años tienes? 20. 20. Irene. 21. 21. Fernanda. 21. 21. Federico. Federico no entró a la clase. Citlali de la Rosa. 22. Rosario, profe. Perdón, Rosario. Rosario. 22. ¿Alguien quiere participar? Diga su nombre y su edad. Daniela, 23. Daniela, 23. Lulú, 22. 22. Orlando. Rosa, 22. Rosa, 22. Lupita, Gabriela, 22. Daniela, 22. ¿Y Lupita? Orlando, 23. Gabriela, Orlando, 21. Ada, 21. Ada, 21. Finalmente. Ruth, 21. Ruth, 21. Vean. Aquí ya pueden ustedes determinar de forma muy sencilla cuál es la moda. ¿Cuál es la moda de esos datos? Nada más viéndolos. Vean cuál es el dato que más se repite. 22.
22, vamos a ver. Si quieren calcular la media o el promedio, ¿quién me dice cómo se calcula el promedio o la media? Que es lo mismo. Yo. A ver, Para calcular el promedio se suman todos los datos y se divide entre 11. 11. Vean, Entre si números. si nos lo llevamos a la hoja de Excel, vean, le voy a dar copiar y voy a abrir una hoja de Excel. Aquí voy a poner sus edades. ¿Sí? Entonces, pues ustedes ya dominan el Excel. Yo, no sé, le doy igual y le pongo suma y sumo todos los valores. Aquí están, miren. A ver otra vez. Igual, suma, abro signo, paréntesis, agarro todos los valores y los cierro. Y la suma me da 238. Esos 238, ¿entre cuánto lo voy a dividir? Entre 11. Ajá. Sale 21.6263. Vamos a ver Pero- si es cierto. Entre, aquí le pongo entre 11 y da 21.63. Perfecto. Vean, entonces aquí con el Excel o con la calculadora, como ya les expliqué, pues pueden ir calculando la media, la mediana y la moda. Pero imagínense que ustedes tienen 1.000.000 de datos. Este programita, si ustedes le ponen 100,000 datos, 50,000, pues lo va a calcular en cuestión de segundos. ¿Alguien vio los videos y sabe cómo calcular las medidas de tendencia central con los botones que aparecen aquí arriba? Vean, tiene el botón o la pestañita archivo, edición, datos, transformar, analizar. ¿Quién sabe cómo calcular? Le da en analizar Analizar. y donde dice estadísticos descriptivos, Ajá. ahí y ya ahí te va a aparecer opciones y eliges la frecuencia. Perfecto. ¿Quién participó? Rosa Gabriela. Muy bien, Rosa Gabriela. Vean los demás. En este programita siempre van a utilizar la pestaña analizar. Vean, tienen infinidad. Entonces, para calcular las medidas de tendencia central, tenemos aquí analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. Vean, le doy clic en frecuencias y me despliega esta barrita. Y vean, del lado izquierdo tenemos folio y edad. Queremos calcular la mediana, la moda. Y todas las medidas de tendencia central respecto a la edad. Vean, yo selecciono la edad y aquí tenemos una flechita, ¿sí? La pasamos a donde dice variables. Y vean, no le tengan miedo. Vamos a ver qué dicen cada una de estas pestañitas. En estadísticos le damos clic y vean, maneja cuartiles, maneja aquí, vean, tendencia central. Entonces, ustedes si quieren calcular la medida de tendencia central, tenemos media, mediana y moda. Y vean, de dispersión, ¿qué quiere decir mínimo máximo? Es el valor mínimo y el valor máximo. Y pues en esta ocasión les enseñamos junto con el maestro a calcular estas tres más la desviación estándar y la varianza. Entonces, vean, le damos continuar y ya le solicitamos algo al programita. Vean, aquí también tenemos gráficos. Si nosotros queremos, le podemos pedir a este programita que nos calcule unos gráficos de barras. Vamos a ver qué nos da. Y nos lo puede hacer el gráfico, vean, por frecuencias o por porcentajes. Lo voy a dejar con frecuencias y le damos continuar. Vamos a ver qué hay en formato. Vean, ¿cómo quieren que ordene los datos? ¿De manera ascendente o descendente? Si no queremos moverle nada a esto, únicamente le ponemos tachita o cancelar. Vean. Y para finalizar el proceso, le damos aceptar. Y vean, les genera una ventana de resultados. Vean, en cuestión de segundos, tenemos aquí, vean, tenemos dos cuadritos al principio. Dice, estadísticos válidos, son 11 valores. ¿Qué quiere decir? Que son los 11 valores que metimos. Cuando dice perdidos, es cuando ustedes dejan una celda
sin rellenar. Y vean, dice que la media es 21.64. ¿Salió igual al cálculo que hizo su compañera? Sí. Sí. Vean, Sí. 21.6363. El programita redondea. La mediana 22. El valor que se encuentra exactamente en medio sería 22. Vamos a ver si es cierto. Sí, Sí, ¿verdad? Miren, los acomodé. para que todos lo visualicen, vean, aquí voy a pasar yo los valores, aquí. Voy a poner que esta fue la mediana. No, la media. Y aquí la mediana. No sé si sabían que hay una opción para ordenar los datos de manera en automático. Yo selecciono los datos, le doy inicio, y aquí dice ordenar o filtrar, que me los acomode de menor a mayor. Vean, ya están acomodados. Son 11 valores. 1, 2, 3, 4, 5. Y los pongo de rojo. Y después tengo otros valores, 5 abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Lo selecciono de rojo. ¿Y cuál es la mediana? 22. 22. Y vean, en automático el programita les mencionó que la mediana es el 22. ¿Y la moda? El valor que no se repite, ¿cuál es? 22 también, ¿no? Se repite. Exactamente, vean, 1, 2, 3, 4. Es 21 y 22. Porque es igual, ¿no? Es 21 y 22, por eso aquí les pone 21. Dice, existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. Vean, eso quiere decir que hay dos modas, pero el programita les menciona el valor más pequeño. Después tenemos la desviación, aquí dice tip, es desviación típica o desviación estándar, que es 0.924 y la varianza es 0.855. ¿Qué tal? ¿Les está gustando el programa SPSS? Y vean. Más o menos. Más o menos, vean. Y después, aquí está lo genial. Vean, tenemos aquí la variable edad y vean, aquí dice válidos, 20, 21, 22 y 23. 20 de frecuencia 1, o sea, quiere decir que hay un elemento. ¿Cuántas personas de 21 años hay? 4. ¿Cuántas personas de 22 años hay? 4. ¿Cuántas personas de 23? 2. Y también les da el porcentaje y el porcentaje válido. ¿Sale? ¿Qué diferencia hay entre el porcentaje y el porcentaje válido? Cuando hay un dato faltante, el porcentaje válido es la columna que van a tomar. ¿Qué porcentaje? ¿Es el 1? 9%. 4 personas de 21 años, ¿qué porcentaje es? 36.4. ¿Sí? Y vean, el acumulado, ¿qué quiere decir? Es este más al anterior. Quiere decir 9.1 más 36.4, 45.5. De 22, ¿cuánto pertenece? 36.4 también. Entonces la sumatoria es 81.8. Más el 23, que da un 18.2%, genera un 100%. Y vean, de pura casualidad, le pusimos que nos diera un gráfico. Y ahí está. Lo pedimos por frecuencia, ¿se acuerdan? Entonces, de 20 años, ¿cuántas personas hay? 1. De 21 años, ¿cuántas personas hay? 4. 4. De 22, 4. Y de 23, Igual. 2. 2. Vean, ahora quiero que me digan, porque es importante que sepan cuando ustedes leen un artículo científico, dice, no, pues la media, la media o el promedio de la edad de las personas que fueron utilizadas en este cuestionario es de 21.64. Y después dice, y una varianza de 0.855. ¿Quién me dice qué quiere decir eso? ¿Qué, perdón? Aquí, vean, tenemos una media de 21.64, que es el elemento que se encuentra, que es el promedio, exactamente la mitad de todos los datos. Y la varianza
cuando ustedes leen un artículo, dice, y una varianza de 0.855, y lo leen y lo anotan en su tesis, pero después yo quiero que me digan qué quiere decir ese 0.855. Bueno, maestro, Sí, es que en los libros que mandó viene que la varianza es el valor de la desviación estándar, ajá, bien. pero pues esto Ok, vean. marca. Cuando ustedes leen un artículo, les mencionan así. Aquí está la media, lo voy a poner aquí, media, 21.63. Dejen hacerle zoom para que vean. Ahí está, media, 21.6363. Varianza, maneja así, varianza más menos. Y dice que era 0.800, ¿qué? 64 aproximadamente. ¿Por qué dice más menos? Hagan de cuenta que su media es esta. 21.6363. Y es, vean, el nombre lo dice, el valor que varía entre esa edad. Quiere decir que puede haber una varianza de 0.84 hacia arriba, o sea, casi un año de diferencia hacia arriba, pero también hay personas que tienen menos de los 21 años, que es 0.864 hacia abajo. ¿Qué tal? Entonces, varianza varía, ¿sí? Varía tanto al lado izquierdo como al lado derecho, hablando de edad. Vean, voy a modificar mi tablita y voy a incluir al maestro Rubén, que es el elemento 12, al maestro Toño, si está, al maestro, para no equivocarme, al maestro, de nombre, es que se me confunde si es Hilario o Hilerio. Hilario. El maestro Hilario y su servidor, 15, para que vean cómo se modifica. Maestro Rubén, ¿le gustaría decirnos su edad? 18 años. 18 años. Maestro Toño. 38. 38. Maestro Hilario. No creo esos 18 que puso antes, ¿eh? 46. 46. Y su servidor es el que le sigue del maestro Rubén. Yo tengo 31. Vean. Tenemos 15 elementos. Voy a tener que hacer lo mismo. Una de sus compañeras ya me dijo, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Y ya está del lado izquierdo la variable edad y le voy a solicitar lo mismo. Aceptar. Vean, en cuestión de segundos les modifica. Vean, tenemos 15 perdidos ceros, media, vean, se incrementó la media, que sería 24, porque hay personas que tenemos más edad que ustedes, por eso se incrementa. Después tenemos una mediana de 22 y una moda de 21, y tiene la referencia de que existen más modas. Y vean, la desviación estándar es la raíz cuadrada de 59. La raíz cuadrada de 59 es 7.6. Entonces, ¿por qué incrementó tanto la desviación estándar? Porque hay personas que tenemos una edad mayor que ustedes. Vean, aquí en la tablita hay una persona que tiene 46, una persona que tiene 38 y una persona que tiene 31. Entonces, eso hace que los datos presenten una desviación y una varianza mayor. Entonces, los elementos es 7.6 arriba de la media, que es 24.73, pero también hay personas que tienen 7.6 abajo de esa edad. Entonces, cuando ustedes encuentren un artículo que digan que la varianza es pequeñita, quiere decir que la mayoría de las personas se encuentran con la misma edad, una medida de la circunferencia del estómago muy parecida. ¿Qué otra variable creen que podamos encontrar tanto la media, la mediana y la moda? Ya les dije dos, edad
y circunferencia del estómago. ¿Estatura? Estatura, muy bien. ¿Peso? Peso. Calificaciones. Muy bien, calificaciones. Vean, y aquí también, nuevamente, les da el programita una gráfica por frecuencias. Si yo quiero que esta me la dé por porcentajes, vean, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Y nos vamos a gráficos, y se acuerdan que aquí en valor del gráfico había frecuencias y porcentajes, vean, le voy a dar porcentajes. Le doy continuar y aceptar. Da la misma tabla, pero vean, aquí están los porcentajes. El 18 da aproximadamente un 8%. Cuando tienen 21 años, es un 20 y tantos por ciento. Aquí lo pueden ver, visualizar en la tablita de arriba, vean. Perdón. 21 años es un 26.7 y el de 18 años es un 6.7, vean. Le bajo. Si ustedes quieren hacer unos gráficos súper padres y coloridos, lo puede editar aquí. Si no les gusta, vean, selecciono la tablita, le doy copiar y lo llevamos a Excel. Le doy control V y ahí están la tablita. Ustedes, como son muy buenos en Excel, pues le van a buscar ahí. Yo les voy a ayudar el día de hoy muy poco, vean. Selecciono mis valores, le doy copiar, pegar, ahí están las edades. Y aquí le pongo yo edad. ¿Y qué tal? Voy a manejarlo por porcentajes. Entonces, agarro el porcentaje válido de los elementos y le doy pegar. Y ha hecho gráficos en Excel que me diga cómo hacer una gráfica de barras con mis datos de edad. Vean qué sencillo. Yo selecciono todos los datos y le doy insertar. ¿Y qué quiero insertar? Vamos a ver qué gráfico nos recomienda. Le doy Enter y vean, me recomienda una gráfica de barras. Vean, le doy a aceptar y en automático me da la misma gráfica de barras, pero aquí vean, si le doy doble clic, puedo seleccionar que me dé títulos de los ejes y quiero que me dé, no sé, etiquetar los datos. Vean, ahí está. Y aquí yo le puedo poner la edad. Yo le modifico la edad. Y aquí en el eje de las abscisas, ¿qué le tengo que poner? Porcentaje, porque ya estamos con porcentajes. Porcentaje. Y quiero editar un poquito más mi gráfica, le pueden cambiar el color si no les gusta. El relleno. Y aquí vean, le pongo un naranja. Lo pueden hacer más grande. Si por decir, cuando lo vayan a exportar a Word, a mí me gusta ponerlo sin relleno. Vean. Entonces, está como transparente y se ve un trabajo más limpio. Vean, y le dan copiar y lo llevamos al Word. Déjenme ver si tengo algo abierto. Ya está cargando. Ustedes, si está como muy... Siempre es recomendable que usen la misma tipografía. Que en un gráfico lo hagan de una forma y otro de otra. Vean. Si ven que el uno está muy pequeño, le pueden poner un 10.5 para que el lector visualice mejor y le pueden poner hasta negritas. Y aquí le pongo gráfica de edades. La voy a volver a copiar
Y el Word ya debe estar abierto. Vean, a ver, Explorer está muy lento. ¿Está seguro de que sea cancelar la instalación? Sí. Es que ya había instalado el otro Office. Ahí está. Vean, le doy Control V y pega el archivo. Está pegando, vean, una línea que yo no la había solicitado. Vean, me voy a regresar aquí para que vean que está transparente. ¿Sí? Aquí les voy a dar yo un tip. Me borran este. Y aquí en opciones de pegado, dice pegado, y lo pegan como imagen, vean. Y si ustedes cargan el archivo para uno y para otro, conserva la misma calidad. Si ustedes se equivocaban en un dato, este archivo siempre le dan guardar. Por decir, si aquí hubiera habido un error por parte de ustedes, no sé, que no era, la persona no tenía 46, que la persona tenía 38, no, 39. Le ponen 39 y en automático, vean, y en automático se edita el gráfico, vean, aquí cambió a 39 y ya rápidamente lo reemplazan. Ahora bien, cuando les pregunté de variables, no me supieron decir la clasificación de las variables. Afortunadamente, pues yo pensé que todos iban a leer los libros que les recomendamos. Y una variable, ¿qué es? Una variable es todo fenómeno físico, químico, biológico, psicológico, social, que puede medirse y que varía entre los grupos. Esto es, todo lo que puede medirse es una variable. Vean bien. El maestro Hilario les mencionó que hay dos tipos de categorías, que es por la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa tiene que es nominal y ordinal. Vean, variable cualitativa nominal. Los valores consisten en categorías. No pueden ser sometidos a un criterio de orden. Por ejemplo, los colores, el lugar de residencia, el estado civil y la profesión. ¿Vale? Generaciones pasadas me decían, maestro, el estado civil es ordinal porque lleva un orden. Una alumna mía decía que se nace soltero, pero que después uno puede llegar a casarse. Pero yo le mencionaba que no puede ser ordinal porque tú tomas la decisión, ¿sí? No es como una etapa que sería, por decir, adolescencia y ser adulto, ahí sí es ordinal. Porque quieras o no, tú vas a pasar de ser niño, adolescente y adulto. Y el estado civil, tú puedes pertenecer siempre soltero, casado, pero también ahorita hay unión libre, separado, divorciado, entre otras cosas, viudo. Después tenemos la variable cualitativa ordinal. Vean, como ejemplo puede decirse cuando ganan una medalla olímpica, que es oro, plata y bronce. Cuando ustedes contestan un examen o el grado de satisfacción de algo va desde mucho hasta mal. Y después tenemos, el maestro les mencionaba que existen las continuas y discretas dentro de la categoría de intervalo. Aquí es bien importante que pongan atención. Vean, las continuas, como ejemplo, tenemos la hemoglobina, el peso y la talla. Y las discretas, vean, el número de hijos y leucocitos en la sangre. Quiero que me digan por qué es continua y por qué es discreta respecto a los ejemplos. ¿Está bien claro? Vean, 10.4, 80. Lo manejas con decimales. Exactamente. Porque son números enteros. Y la discreta con puros números enteros. Perfecto, ahí está. Quiero que se graben eso. La continua tiene punto decimal y la discreta son números enteros. Vean, hemoglobina 10.4, peso 85.6 y talla 1.67.
Y la discreta son números enteros. Tú no puedes decir, tengo 1 hijo y medio. O es, tengo 0 hijos, tengo 10 hijos, tengo 3 hijos. Pero algo importante aquí a mencionar. Algunos artículos mencionan que el peso es una variable discreta. Sí, les doy la razón, pero ¿por qué? Porque ellos nada más utilizaron en su estudio pesos completos, o sea, 85, 84, 83. Entonces, peso, ustedes lo pueden considerar como continuo, pero si lo toman número entero, sería discreto. ¿Sale, vale? Si la talla o la estatura la consideran en centímetros y dicen, mido un 167 centímetros, ¿qué sería? ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta. Vean, y a continuación les hice un pequeño gráfico para que les quede claro para la hora del examen. Vean, tenemos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, ya las mencionamos, se clasifican en nominales y ordinales. Y las cuantitativas, discretas y continuas. A ver, ya le di continuidad a la diapositiva. Luis Daniel, dime un ejemplo de variable cualitativa nominal. No quiero que me des la definición, quiero que me des un ejemplo de una variable cualitativa nominal. A ver, Luis Daniel, primero que nada, ¿estás en línea? Yo creo que no. A ver, dejen poner al azar. Otro, Julio César. Miriam Patricia. A ver, Luis Edgardo tiene prendido el micrófono. A ver, Luis Edgardo. ¿Dónde? Dime un ejemplo. Te voy a poner la diapositiva de una variable cualitativa nominal. Ajá, nominal primero. Puede ser el miedo. El miedo. Dime qué opciones o qué diferentes tipos de medición. ¿Cómo medirías tú el miedo? Pues es porque no se mide, ¿no? No lleva un criterio de orden, por eso es cualitativa, ¿no? Ok, está interesante tu pregunta, vean. Yo te di un ejemplo de lugar de residencia, profesión. Soy matemático, soy mercadólogo, pero ¿por qué me dijiste miedo? O sea, ¿cómo se puede categorizar el miedo? ¿Qué opciones de respuesta podrías darle a la persona que vas a entrevistar? Bueno, pues me basé porque es una modalidad que es no numérica, ¿no? Ajá, bien. Pero por decir, si un autor mencionara que el miedo se clasifica en bueno, regular y malo, pues sí, caería en nominal, ¿vale? Porque no lleva un orden. Ok. Y ahora, Maestro, Edgar, mande. también podría ser como cuando hace rato mencionaba el ejemplo de las personas que quedan o no quedan en una universidad. Podría ser rechazado, aprobado y como sobresaliente también. Perfecto, muy bien. Y ahora, una cualitativa ordinal que lleve un orden. A ver, denme una variable que lleve un orden, ya sea de menos a más o de más a menos. Grado académico. Grado académico, perfecto. Muy bien, felicidades. ¿Alguna otra? El puesto conseguido en una competencia deportiva, primero, segundo, tercer lugar. Perfecto, muy bien. Ya les quedó claro, vean. La cualitativa ordinal lleva un orden y la cualitativa nominal no lo lleva, ¿vale? Y después nos basamos en las cuantitativas, discretas y continuas. Las discretas son números enteros o decimales. Números enteros. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿eh? Discretas, números enteros. Está cambiada. Entonces, una variable cuantitativa discreta, como ejemplo, ¿cuál sería? Los números de hermanos de 5 amigos que tenga, ¿sería un ejemplo? ¿Sí?
¿Cuántos hermanos tiene tu amigo y cuántos hermanos tienes tú? ¿Otra variable? Número de hijos. Número de hijos, muy bien. ¿Otra variable? Variable de productos. Número de alumnos. Número de alumnos. Ahora una cuantitativa continua. Precios y artículos. La temperatura. Concentrados. ¿Puede ser el peso y la talla? Ajá, peso, talla, y por ahí escuché a alguien más que dijo temperatura. Perfecto. También podría ser como calificaciones, ¿no? Vean, puede ser calificaciones si yo les pido las calificaciones con punto decimal. Si no si les digo números enteros, sería discreta. ¿Sale? Pero muy bien. Vean, entonces ya dominan la parte de tipos de variables, cualitativa y cuantitativa y sus tipos. Hay que seguir con la presentación. Ya también vimos cómo introducir variables y cómo pedirle los respectivos datos al programita. Vamos a ver. Aquí está la media, la moda, la desviación estándar, cuando lo hacen de manera manual. Y vean, aquí tenemos el grafiquito que les expliqué. Y vean, cuando ustedes hagan su documento de tesis, pues hay que hacer la operación de las variables, por decir la experiencia. Aquí tenemos una tablita que les sugerimos pongan variable por su interrelación, por su naturaleza, por su nivel de medición, el indicador y el estadístico que van a utilizar. Por decir, vean aquí, uno que ya utilizamos, la talla. ¿Sí? La talla es interviniente de tipo ¿qué? Cuantitativo, de razón continua. El indicador puede ser metros o centímetros y pueden encontrar la media y la desviación estándar. El estado civil, vean, el estado civil dijimos que era nominal y puede ser soltero, casado, divorciado, viudo, las opciones que ustedes manejen, y se puede obtener por medio de la frecuencia. Y así cada una de las variables que ustedes deseen utilizar, pues lo van a poder categorizar o nombrar. Y aquí están los 3 videos que sugerimos observaran antes de la clase, que es la base de datos, la variable categórica y la variable numérica. Para la introducción, pero pues ya se los expliqué. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Maestro Hilario, algo que se me haya pasado a decirles que les quiera compartir. Maestro, Héctor tiene una duda. A ver, dime, Héctor. Déjame ponerme aquí en el Meet. En mensajes. Mensajes. Montes Héctor. ¿A qué se refiere con interviniente? Perdón. A ver, vamos a ver ahí en la presentación. Vean, existen, además de los tipos de variables por el tipo de medición, también existen 2 tipos de variables, que es la dependiente y la independiente, ¿sí? Cuando una depende de la otra, pues es dependiente, y cuando es solita, sería independiente. Maestro Hilario, ¿me puede apoyar para decirles o explicarles cuándo es interveniente? Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Verán ustedes, algunos autores manejan 2 tipos de variables nada más en un estudio para simplificar. Trabajas en un estudio con variables independientes porque tienes una intervención. Tú estructuras esa intervención, la aplicas, no la modificas, la aplicas de la misma forma, entonces eso no cambia, pero tú quieres medir el efecto. A esa serie se le llama variable independiente también. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hacemos una intervención educativa y queremos medir si
logramos algún grado de conocimiento o un cambio en el conocimiento, la intervención educativa, no sé, puede ser el tema de COVID, puede ser el tema de hemodiálisis, puede ser el tema sobre diabetes mellitus, que queramos nosotros un mayor apego al tratamiento, entonces hacemos una intervención educativa en un grupo de personas con diabetes mellitus, en un grupo de personas que tengan insuficiencia renal crónica, y lo que queremos asegurarnos es que el régimen terapéutico en ese programa educativo, que sería mi variable independiente, lo aplico parejo para todos. Todos entran al mismo estudio, la misma información, y hago 2 mediciones. Una primera medición para ver cómo estaban, intervengo con el programa educativo y vuelvo a medir para ver cómo estaba su conocimiento posteriormente. Entonces, mi variable independiente es el programa educativo o la estrategia educativa. La variable dependiente es el efecto que yo quiero medir, grado de conocimiento, grado de cumplimiento. Esa sería la variable dependiente en este caso. Una variable interviniente generalmente se asocia a las que intervienen en el fenómeno, en el proceso de la investigación. ¿Cuáles son estas? Generalmente son las sociodemográficas. Bueno, voy a medir conocimiento, quiero saber si el grado académico influyó, es decir, la gente que tiene más años de estudio asimiló de una mejor manera y obtuvo mejores porcentajes en la evaluación. Entonces yo puedo hacer ahí una comparación. O sea, y el grado académico, que sería una variable sociodemográfica, interviene en el estudio para yo hacer mayores análisis. La edad, a lo mejor yo puedo clasificar, bueno, aquellos que tengan entre los 40 y los 50 años, contra los que tienen 20 a 30 años, quiero ver cómo se comportó el conocimiento después del programa educativo. Entonces, interviene el género, el sexo, cómo se comportó el grado de conocimiento después del programa educativo que yo utilicé entre hombres y mujeres, o el grado académico, o también pues si hago el estudio en profesionales de enfermería, entre los licenciados, los técnicos o los que tienen posgrado o alguna especialidad. Entonces yo jerarquizo y esa variable interviene en el estudio porque me interesa conocer cómo se distribuyó el fenómeno de conocimiento posterior al programa educativo. Entonces ahí tienen ustedes la clasificación de los 3 tipos de variables, ¿no? Habrá quien diga, hay autores que dicen que la variable independiente también es una interviniente. Bueno, habría que ver desde qué perspectiva lo está manejando el autor para poder asimilarlo, sobre todo a lo mejor intervención. A lo mejor yo solamente quiero comprobar cómo se comporta la experiencia que tienen los enfermeros que ingresan al área COVID, hombres y mujeres. Entonces ahí mi variable interviniente o independiente sería el género, hombres y mujeres, enfermeras o enfermeros más bien, más que hombres y mujeres, el género está implícito entre hombres y mujeres o enfermeros o enfermeras que ingresan al área COVID, cómo es la experiencia que tienen en el ingreso al área COVID. ¿En qué términos? Conocer qué es lo que presentan, si presentan náuseas, mareo, dolor de cabeza, marcas en el rostro. Entonces yo caracterizo y jerarquizo la información. Y entonces yo nomás digo, bueno, mi objetivo fue comparar entre enfermeras y enfermeros cómo ellos presentan características posterior a haber entrado al área COVID, ¿no? Por citar algún ejemplo. No sé si respondí a la pregunta o valga la pena hacer otros ejemplos. Sí, sí, claro. ¿Más claro? Ok. ¿Alguien más?
Lourdes, ¿sí? ¿Sí? ¿Iba a decir algo? Ah, no, es que se me prendió el micrófono, disculpe. No, no te preocupes. Ok. Bien, de manera genérica, pues esto es lo que tiene que ver con análisis descriptivo, análisis, no deja de ser análisis estadístico, hay que decirlo. A veces la jerga de estar haciendo investigación o de estar haciendo mediciones constantes a partir de base de datos, se minimiza el poder que tiene el hacer este tipo de cálculos, ¿no? Bien decía el maestro que, bueno, tener 10 datos, 10 observaciones, vamos a llamarle al número de observaciones datos, ¿no? Tener 10 datos, pues sí resulta muy fácil aplicar las fórmulas y de manera visual tú lo puedes desarrollar, ¿no? Pero decía él, cuando tienes 1 millón, bueno, a lo mejor menos, ¿no? Cuando tienes, ¿qué te gusta? 250 participantes, sí resulta algo complejo hacerlo de manera manual. Entonces el programa SPSS o el programa Excel, si sabemos utilizar las funciones de estadística, nos vienen muy bien para poder crear la base de datos, que sería organizar la información. Número 2, jerarquizarla, es decir, cada una de las variables a partir de su característica particular. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el estado civil que decían ustedes, soltero, casado, viudo, unión libre, divorciado, ahí yo ya estoy haciendo una clasificación desde el punto de vista estadístico y tengo formas de medirlo y me van a arrojar un porcentaje y una frecuencia. Ahí yo ya estoy jerarquizando la información. Lo demás es la presentación. Qué bueno que el maestro hizo ejemplos de cómo hacer una gráfica, ejemplos de cómo hacer una tabla, cómo el programa muestra la tabla, y bueno, ya nomás aquí hay que pivotearla. Digo pivotearla porque es la jerga en la aplicación, porque cuando tú seleccionas la imagen y le das clic derecho, dice pivotear. Entonces, quiere decir que quieres mejorar la presentación, ¿no? Entonces, la estadística nos sirve para ello, para presentar información relevante, para optimizar recursos económicos, para tomar decisiones importantes en materia de salud, sobre todo lo traigo a colación por el fenómeno del COVID, pues constantemente están cambiando las cifras, los números, los porcentajes, y tienen una implicación vital, ¿no? ¿Cuántos se enferman? ¿Cuántos mueren? ¿Sí? ¿Cuántos quedan con alguna secuela, algún daño? Eso no lo han informado del todo, pero pues hay datos que nos hablan de que las personas que padecen COVID todavía tienen alguna recidiva de 2 a 3 meses aún y siguen ahí convalecientes, ¿no? Entonces, eso hay que documentarlo, hay que sistematizarlo. Bien, la hoja de ejercicios número 1, que tiene que ver precisamente con esto, obedece a que ustedes se familiaricen con el programa, que se revisen los videos para que sepan cómo organizar la información en una base de datos. Entonces, atiendan cada uno de los pasos. Ahí ya vienen las variables. Qué bueno que el maestro puso un ejemplo de cómo ingresar una variable en el SPSS, y si no, está el video que también de una manera amigable, igual que el maestro Ángel lo hizo, viene cómo hacerlo. Ya a partir de este momento sería el trabajo con cada uno de los asesores y a través de ellos, pues ir fortaleciendo estos conocimientos, ¿sí? Para que ya sea que se reúnan otra vez con el asesor y aclarar dudas, ¿no? Lo que nos interesa es que por equipos tengan la experiencia de recoger información. Que queremos que hagan una base de datos con 30 sujetos, con 30 observaciones, ¿sí? Donde se les pregunte la edad, se clasifique el género, el peso, la talla, que ustedes calculen el índice de masa corporal, que establezcan el estado nutricional a partir del peso y la talla, y que cuestionen sobre algunas comorbilidades. ¿Cuáles comorbilidades? Las que salgan, las que ellas tengan, los que ellos padezcan en ese momento, en este momento, o previo a los
los últimos 6 meses que hayan padecido alguna enfermedad, que ustedes las puedan clasificar ahí, ¿no? Y esto nos va a servir para hacer el siguiente análisis, que es inferencial. ¿Sí? Análisis estadístico inferencial, hablaremos de chi cuadrada y t de student para cada uno de ellos, y que después puedan organizar el reporte que les pedimos a partir de sus tablas, sus gráficas. Insisto, ya de aquí en adelante sería con los maestros y con sus servidores para aclarar dudas o el diseño, a precisar algo muy particular, ¿no? Mencionarles entonces que de manera individual, cada integrante de equipo tendría la responsabilidad de encuestar o indagar en 6 personas. La suma en el equipo serían 30 sujetos, ¿no? Si son de 5, 6 por 5, 30, la aritmética aplicada funciona bien, y ahí tendríamos nuestra base de datos, ¿no? Entonces, la participación de los integrantes en cada uno de los equipos es vital. Si algún integrante del equipo no se suma, pues entenderemos que habrá bases de datos con 20 sujetos, 25 sujetos, 15 sujetos, y bueno, eso tendrá un impacto en la evaluación al final del día, ¿no? Lo que queremos, pues, es asegurarnos con esta serie de ejercicios que ustedes puedan recorrer el camino de la estadística básica, descriptiva, que lo intente, que lo haga, y si tiene dudas, aquí estamos, pregúntenos, le ayudamos, le apoyamos, pero documéntese, ¿sí? Para que haga un buen trabajo, entregue un trabajo de calidad. Lo único que pretendemos es su aprendizaje en el uso de esta aplicación, y también en el razonamiento y aprendizaje de cómo elaborar bases de datos y analizar datos. Ustedes están llamados a ser los próximos jefes de enfermería, y qué pena sería que no sepan nada de la estadística para informar a sus jefes, informar a la gente que esté bajo su mando sobre el comportamiento de los fenómenos, ¿no? Creo que hoy en día ningún profesionista puede prescindir de estos conocimientos para poder entregar trabajos de calidad en sus áreas laborales, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Una pregunta, maestro. Sí. En lo de análisis inferencial dice en el punto 4, descarga la hoja de ejercicios 2, ¿van a subir otra? Sí, es para el análisis inferencial, pero nos queremos detener ahorita para que ustedes primero hagan esta primera parte, ¿no? En la actividad hay una fecha de entrega, vamos a hacer una modificación ahí para que ustedes tengan tiempo para hacer esta recogida de datos, ¿de acuerdo? Maestro. Sí. En Classroom hace mención de una participación en el foro. ¿De esa manera va a ser individual o va a ser por equipo? No, esa es individual. Nosotros vamos a poner en Classroom las preguntas detonadoras. Hoy teníamos que tener esta parte teórica con ustedes, y a partir de que esto ya se sabe y de que ustedes han hecho las lecturas en los libros de estos temas, pues ya están en condiciones de poder participar. Pero eso va a aparecer el día de mañana en las preguntas detonadoras, y tendrán hasta el fin de semana para interactuar. Y eso es una forma de retroalimentar lo que aquí hemos dicho y lo que ustedes han revisado. Ok, gracias. También hay una participación en un quiz, ya les compartiremos la liga, pero es hasta que veamos la otra parte, ¿no? Que es estadística inferencial. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Bueno, entonces, a partir de... Sí. Yo más quería preguntar, es que en Classroom subieron el link de la clase pasada y me pide acceso. Si me podrían autorizar. ¿Te piden qué, perdón? No escuché esa parte. Acceso. Me autorizan entrar al Drive. Lo que pasa, maestro, que hubo alguien que entró primero que nosotros, entonces, a ver, aquí lo tenía el nombre, le está llegando la autorización a... Es Julie. Es Julie, ajá.
te llega a tu correo la autorización porque tú fuiste la primera en ingresar. Entonces, en la otra ocasión, la semana pasada, pues tus compañeritos cuando quieran visualizar la clase, te va a pedir que autorices. Nada más abres el correo y le das que sí y enviar. A ver, muchachos. Julie, entonces, Julie, por favor, danos acceso a todos. Creo que Bueno, no está. ¿no está Julie? Crucifíquenla, entonces. No, no es cierto. ¿Ese sobrecito qué? No, no hay problema. Hay un video, generalmente yo lo subo y los pongo en Classroom. Creo que me falta el de la clase pasada. De hecho, lo estoy descargando ahorita porque no tenía la autorización. A lo mejor ya me dio la autorización y lo pude descargar, se está descargando. Pero yo inmediatamente para que ustedes lo puedan visualizar sin ningún problema y que no anden con la autorización, lo subo a YouTube y luego les comparto el link. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestro. Igual con una vez que se me descargue, espero que yo sea el propietario, si no le pediré a Julie otra vez que me autorice. Bueno, esas cosas de la tecnología, ¿no? Ok, pues si no hay preguntas y dudas, muchachos, gracias por... Yo tengo otra duda. Sí. Con respecto a el formato, bueno, al trabajo entregado por el manejo instructivo, esta primera parte, ¿pide algún formato específico para la entrega? Dice que un formato, maestro. No escuché. ¿Un formato sobre qué? De cómo entregar el trabajo. Sí. Ajá, lo que me refiero, ya de que tenemos que pasar los datos al programa. Eso nos va a dar lo que son las medidas. Lo que me refiero es que si les vamos a dar alguna estructura en el documento Word o algo, así que vamos a enviar. Yo lo escucho muy bajito, si me ayudan. Lo que dice es de que ya teniendo las tablas del programa, que para ponerlas en el documento de Word, que si va a llevar algo más, o sea, como algún orden o algo. Un formato en sí para... ¿O qué formato? Las tablas. A ver, es un reporte, ¿sí? Desde luego, la entrega del trabajo, creo que sí dice en la actividad, debe tener la portada, los logos, bla, bla, bla. Sí dice, maestro Hilario, sí dice en la guía. Sí. Ahí están los puntos que tienen que poner. Mínimos que debe tener su reporte, ¿sí? Si estás conmigo, lo vemos en corto, y si no, con tu maestro, lo podemos checar eso, pero vienen los mínimos en términos de entregable, ¿no? A eso te refieres, creo. Viene lo de la portada, viene una intro, viene el desarrollo, es decir, ahora sí que de acuerdo a la hoja de resultados, que nos muestres la secuencia en la que participaste tú con los resultados. Ahora bien, en el reporte van a aparecer los 30 datos. Si aparecen los 30 datos, inferimos que tú colaboraste, ¿correcto? ¿Sí? Va a ser una sola tabla o una gráfica, va a depender de la variable. Si aquí hay que tener en cuenta que van a manejar ustedes variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Qué es lo más conveniente? Eso es lo que hay que platicar con el profesor. Ahí entra el profesor para orientar esa parte. A lo mejor el profesor prefiere que le entregues todas las variables cualitativas en imágenes, en gráficas, en figuras, ¿cómo se llama? Sí, en gráficos, una gráfica de barras o una gráfica de pastel, eso ya depende del maestro. Quizás las variables cuantitativas, por ser cuantitativas, pues considera la media, mediana, moda, y nada más sería una tabla donde vengan las variables cuantitativas. En realidad el trabajo es sencillo, no está complicado, a lo mejor lo ven complicado porque les hace falta empezar a llenar la base de datos y que se organicen los datos, ¿no? ¿Sí?
Hay algunas aristas ahí que no comentamos, pero esas las van a ver con el maestro. Por ejemplo, en la base de datos de SPS, cuando ingresen la variable de sexo, hay una parte donde, no recuerdo si la mencionaste, maestro Ángel, donde tienes que darle un código, si es mujer, 1, si es hombre, 2, o si es 0 o es 1. Eso. A ver, si quieres los menciono, para que no se nos vayan a equivocar. Tarda un minutito, ¿le parece? Adelante. A ver, chicos, qué bueno que el maestro menciona esa parte, toda la pantalla. Compartir, vean. Si queremos una variable donde tengamos opciones de respuesta, vean, me voy a vista de variables y aquí en el número 3 le pongo sexo o género. Vean. Numérico, anchura 2, decimales 0. Vuelvo a poner aquí sexo. Y aquí en valores, es lo que decía el maestro. Vean, le doy en los 3 puntitos, valor. O sea, vamos a poner 1 cuando sea que, ¿les parece? Hombre. Y le doy añadir 2 y le doy mujer. Le doy añadir y aceptar. Si ustedes preguntan el nivel de satisfacción de algo, le pongo nivel. Vean, voy a generar otra, nivel. Decimales 0, nivel de satisfacción. Y vean, por decir, vamos a ver si lo consideran 1, malo. 2, regular. Y 3, bueno, que nada más existen 3 opciones de respuesta. Bueno, añadir, aceptar. Vean, me voy a vista de datos y tenemos aquí. Como ustedes ya lo categorizaron y saben que el 1 es hombre y el 2 es mujer, entonces aquí en vista de datos pues ya no van a tener que poner mujer, hombre, sino tecleado, sino van a ser numeritos, vean. Le pongo un 1 y le doy hacia abajo, vean. 2, 1, 1. Vean, y es muy común, aparece un 11 y no aparece nada. Le dan 1 y le dan hacia abajo. Y así llenan toda la tablita, vean, 1 hacia abajo. En nivel de satisfacción tenemos 3 opciones de respuesta. Vean, 1, 2, 3. Vean, aquí tienen una opción que dice 1A. Si ustedes le teclean, vean, le dan clic, aparecen los numeritos. Vean, para más fácil para el llenado o el vacío de la información, y ya, vean, le voy a poner 5 y 6 para que vean si se llegan a equivocar. Aquí, no sé, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Vean, le doy clic en este pestañita que dice 1A y vean. Entonces, ahí me doy cuenta que hay datos que no son ciertos, que no hay ninguna más que el sexo, que es hombre y mujer. Lo modifico, vean, 1, hombre, el 5 es mujer. Y si hace exactamente el análisis igual. Vean, le voy a dar analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, y ahora ya no quiero la edad. Le doy con el botoncito hacia la izquierda y quiero sexo. Le doy a aceptar y vamos a ver qué estadístico nos maneja. Le voy a dar igual. Vean, ¿por qué maneja un error? Porque aquí no le cambié el tipo de variable. Vamos a regresarme, vista de variables, le voy a incrementar esto. ¿El sexo es nominal o ordinal? Ya que les expliqué el tipo de variables. Nominal. Nominal. ¿Y el nivel de satisfacción? Ordinal. Ajá, ordinal. Ahora sí, vista de datos. Y vean, yo quise dejar estos 3 datos faltantes para que vean qué sucede. Vean. Voy a dejar en uno 2 y en otro 3.
Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Quito la edad, paso el sexo y aceptar. Vean aquí lo que me dio. Edad no, aquí está. Valores perdidos, dice que 2. Yo les dije que es cuando ustedes dejan un espacio en blanco. Vean, aquí que en sexo, ¿qué dejamos? 2 espacios en blanco. Aquí está. Entonces no lo está contabilizando. Entonces dice hombre, 8 de frecuencia, mujer, 5, que en total son 13 elementos. Y dice, perdidos en el sistema son 2. Entonces el porcentaje los toma en cuenta, lo que les mencionaba. Y el porcentaje válido no está tomando en cuenta esos errores que hay ahí. ¿Sale? Entonces, hombres hay 61.5 y mujer el 38.5. Entonces, cuando ya tengan las opciones de respuesta, aquí en vista de variables, en el apartado de valores, en los 3 puntitos, ustedes le pueden agregar el número de opciones que ustedes consideren en su variable. Listo, maestro. Maestro, Sí. como el ejemplo que usó para hombre y mujer, ¿podemos usarlo para el índice de masa corporal poniendo bajo peso, normal, así? ¿Eso? Exactamente. Gracias. De nada. Es el mismo principio para todas las variables categóricas, ¿de acuerdo? Generalmente son cualitativas. En el caso de la enfermedad, por ejemplo, que viene ahí en la hoja de ejercicios, pues ahí, de acuerdo al número de enfermedades que ustedes lleguen a recopilar, pues serán los números que deben de registrar, ¿no? Algunas se van a repetir, ya no hay problema, ya va a estar con una categoría. Diabetes mellitus, lo más seguro es que se va a repetir, o hipertensión arterial, no lo sé. Maestro, y preguntaban, ¿y qué pasa cuando no está enfermos? También se considera. O sea, pónganle como opciones. Sano. Sano, ajá. A lo mejor habría que ver, sano. Bueno, habría que ver la categorización, ¿no? Sano. Que ellos decidan. Las enfermedades, ¿no? Hepatitis, diabético, hipertenso. Maestro Hilario, maestro Ángel, y si una vez que tienen los 30 datos, mejor recurren a una clasificación de las enfermedades. También las pueden ocupar por infecciosas, crónico-degenerativas, etcétera, etcétera. Sí. Sí, la base de datos se va a ir haciendo más amplia. No importa, eso es bueno porque habrá más categorías para analizar. Lo que nos lleva a reflexionar de que la realidad no es como la vemos a simple vista, necesitamos información para dimensionarla de una mejor manera, ¿no? No es lo mismo clasificar las enfermedades en 10 enfermedades que clasificarlas en 2. La perspectiva se ve distinta, ¿no? Sobre todo por lo que representa en términos de economía o en términos de impacto social, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bien. Pues aquí damos por concluida esta sesión. Mantenemos los canales de comunicación abiertos a través del chat, a través de redes sociales, el correo institucional y el WhatsApp, ¿de acuerdo? Con cada uno de sus profesores o con nosotros también directamente. Sí, muchas gracias. Muy bien, Arín. Dejo de grabar entonces y